Esta primera semana de Hoy en el País, ya es nuestra quinta temporada, ya sabéis que se la estamos dedicando a Gaza, porque la masacre del ejército israelí en la franja es hoy el hecho más revelador del mundo, que nos sobrecoge y nos pone en evidencia. El genocidio del pueblo palestino atraviesa la política, el deporte, la cultura, atraviesa todo lo que somos. En ninguna otra competición deportiva de este verano han tenido tanta visibilidad las protestas contra la masacre de Israel en Gaza como en la Vuelta Ciclista a España. Al pasar por pueblos y ciudades, por espacio público, es un escaparate político más difícil de controlar que el fútbol o el baloncesto. La gente ha salido a la carretera para convertir cada etapa en un acto de denuncia. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Gaza, ¿por qué el boicot funciona en la Vuelta? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos Arribas, tú cubres desde hace muchos años el ciclismo en El País. Esto que escuchábamos eran las protestas contra Israel en la etapa 11 de la Vuelta a España, protestas que obligaron a suspender esa etapa a 3 kilómetros de la meta. Y yo quería charlar contigo porque este año en la Vuelta se ha metido muy de lleno la política. Hemos visto muchas manifestaciones al paso del equipo Israel Premier Tech, hasta el punto de que han decidido retirar la palabra Israel del maillot de los ciclistas. ¿Qué tiene la Vuelta a España para que esa presión contra Israel, contra el genocidio en Palestina, haya conseguido acciones, repercusión, que por ejemplo no han conseguido otras competiciones de fútbol o de baloncesto? Lo principal, yo creo, no solo la Vuelta, sino el ciclismo, que se desarrolla en la calle, que es el lugar natural de las manifestaciones. Es gratuita. ¿Te imaginas convocar a cientos de personas con banderas a un partido del Madrid contra el Maccabi en baloncesto, por ejemplo? Es imposible, ¿no? O sea, no puedes pagar entradas. Pasa por delante de la casa de todos, aparte de que es el deporte más cercano. Van a tener al ciclista de Israel a 1 metro o 2. O sea, es casi la forma más directa de dirigirse a Netanyahu a través de sus representantes sobre ruedas, ¿no? Y luego, quizá lo más fundamental en esta vuelta y que no se ha contado mucho, es la decisión de Televisión Española de no tapar nunca las imágenes, de enfocar siempre que hay banderas, siempre que hay conflicto, porque tanto en fútbol como en baloncesto las ligas prohíben a los realizadores enfocar, si hay banderas palestinas, por ejemplo, en un partido del Paris Saint-Germain, prohíben enfocar esas banderas para evitar el efecto llamada. Oye, Carlos, en la Vuelta no participan exactamente países, ¿no? Participan equipos patrocinados por empresas de distintos países. O sea, por ejemplo, además de Israel, encontramos a Arabia Saudí. ¿Una competición como esta puede ser un medio de propaganda? Siempre, toda la vida lo ha sido. Pero ahora en el deporte, yo creo, de este siglo, todos los países con regímenes dudosos, dictatoriales, como no sé cómo llamaría, Arabia Saudí, los Emiratos, Kazajistán, usan equipos ciclistas y patrocinios de otros deportes un poco como forma de legitimar su régimen y su poder, ¿no? Y cuentan a su favor cantidad de dinero, que es lo que buscan los organizadores. Por eso ha habido mundiales de fútbol en Qatar, por eso se ha hablado de unos Juegos Olímpicos en Arabia Saudí. O sea, son los países dispuestos a dar dinero, más dinero para limpiar su imagen. Igual que en ciclismo hay también haciendo greenwashing varias empresas petrolíferas que en otros deportes a lo mejor no tendrían tanto peso. Oye, pero en el Tour de Francia no ha habido protestas masivas, ¿no? Ni en el Giro, solo puntuales. Solo puntuales. No sé si es la excepción española o quizá, se van a cumplir 2 años de los atentados de Hamas que desencadenaron la respuesta terrible de Netanyahu. Y hasta esta vuelta no ha habido como este run-run, esta necesidad de manifestarse, ¿no? Yo creo que influye tanto España, el ciclismo, como que aparte durante este verano estamos conociendo las mayores atrocidades, ¿no? La hambruna, la muerte de periodistas, el asesinato de niños, la destrucción de hospitales, ¿no? Y además en Francia la televisión no ofrece
seguía un poco la política de censura que se sigue en fútbol y en baloncesto, y la televisión francesa durante el Tour de Francia, siempre que había una bandera palestina cambiaba de plano, o en la etapa que terminó en Toulouse, que saltó un manifestante con una camiseta hablando de genocidio en Israel, y le detuvieron brutalmente ahí en la meta, salió lo justo, o sea, no ni en repeticiones ni nada, y enseguida cambiaron de plano, ¿no? Por eso decía un poco que en España la decisión de Televisión Española de darlo todo está ayudando mucho a que etapa tras etapa vaya aumentando las convocatorias y el poder de convocatoria. O sea, ahora hablas con gente en Madrid diciendo el domingo la etapa de Madrid tenemos que dar el do de pecho y cubrir todo Madrid de banderas palestinas. Es que hemos visto protestas que empezaron en Cataluña, siguieron por Aragón y Navarra, luego Cantabria, Asturias, Galicia, pero bueno, como decíamos, tuvieron ese punto álgido en Euskadi, en Bilbao, que se tuvo que cancelar el final de la etapa 11. ¿Esto es casualidad? Para nada. Aparte de que Euskadi siempre se ha dicho la mejor afición del mundo y la comunidad o el país en el que más se vive el ciclismo. Ya en los años 70, durante nada más morir Franco, los años de UCD y de Fraga como ministro de Interior, todas las manifestaciones pro amnistía y toda la semana pro amnistía en Donosti, en Bilbao, coincidían con el paso de la Vuelta, que entonces era abril-mayo, y aprovechaban la Vuelta como el gran escaparate para hacer acciones abertzales a favor de la amnistía. Hubo en el 77, en el 78... cortaron con troncos una etapa que iba a terminar en San Sebastián, y entonces aquellos años terminaba la Vuelta siempre en Euskadi porque el organizador era el diario El Correo, que entonces era El Correo Español, El Pueblo Vasco, y por eso un año terminaba en Bilbao, otro en San Sebastián. Pero a partir del 78 renunció El Correo a organizar la Vuelta, empezó a organizar la Unipublic con sede en Madrid, y terminaba siempre en Madrid coincidiendo con San Isidro, y daba un poco el aire localista que tanto gusta en Madrid. Estamos escuchando de nuevo las protestas de la Vuelta, en este caso al paso por Navarra. Se han montado jaleos considerables. Por un manifestante se cayó un ciclista, ha habido varios detenidos en distintos puntos de la Vuelta. Voy a ser muy directa. ¿Por qué no se ha retirado Israel de la Vuelta? ¿Por qué solo esa retirada del nombre del maillot? ¿Por qué no se les exige más? Se les puede exigir, pero aquí tendríamos que ir al inicio del conflicto, o a por qué ni la Unión Europea ni la ONU han logrado convenir y llegar a acuerdos para sanciones fuertes a Israel, como se hizo contra Rusia por la invasión de Ucrania. O sea, el olimpismo o el deporte en general solo condena lo que condena antes la ONU. Con Israel, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni ninguna organización ha llegado a acuerdos de sanciones generales. Aun teniendo todo el poder en España sobre la organización deportiva, el gobierno no puede hacer nada. O sea, si Israel no se quiere ir, Israel no se va a ir nunca, el equipo de Israel, porque el otro día ya Netanyahu les apoyó, sois el orgullo de nuestro pueblo, esto es lo que hay que hacer, Y aparte siempre cuentan con la descalificación de llamar antisemitas a los que critiquen a Israel, con lo cual logran también mucho apoyo de ciertos sectores de la opinión, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias a ti, Ana. El boicot a la Vuelta a España ha sido una de las acciones más visibles con las que la ciudadanía ha exigido el fin de la masacre de Israel en Gaza. Están a punto de cumplirse 2 años del ataque de Hamás del 7 de octubre que desató la ofensiva israelí, una ofensiva que ha dejado ya más de 64.000 palestinos muertos, según las cifras más conservadoras. En este tiempo, las imágenes que hemos ido viendo son cada vez más duras, y aunque para algunos ciudadanos el conflicto empieza a generar cansancio, otros siguen movilizándose cada vez más. En España, iniciativas como el boicot a la Vuelta se están canalizando a través de organizaciones distintas, como BDS, las siglas de boicot, desinversiones y sanciones. Mi compañera Belén Remacha habló con una de las portavoces de esta organización, Hania Faidi.
Bueno, el movimiento BDS se inspira en las acciones que tuvieron lugar contra el apartheid en Sudáfrica, en el que gracias a diferentes tipos de boicot y de campañas, desde el boicot cultural, económico, deportivo e institucional, se fue aislando aquella Sudáfrica racista. El BDS es un movimiento no violento. Y por eso tiene tanto impacto y por eso tiene tantas alianzas. Entonces, lo que hacemos es organizarnos en campañas que son mundiales, por ejemplo, campañas económicas como puede ser Carrefour, como puede ser AXA, como puede ser HP. Una de las campañas que llevamos trabajando desde hace 8 años es la campaña de Eurovisión. Y luego hay boicots que son específicos y locales del Estado español. Por ejemplo, ahora tiene mucho renombre el boicot a la Vuelta Ciclista. Bueno, mi opinión es que este enfado lleva muchos años, pero ha sido silenciada. Ha habido multitud de expresiones y de apoyos a las campañas de boicot a Israel. La Vuelta es una de ellas, pero un ciudadano de a pie que no tenga esta conciencia de movilización, cuando ve estas imágenes que lo estáis ahora retransmitiendo todos los medios, se anima a participar. Pero sí es muy bonito querer cambiar las injusticias. Esta solidaridad, esta empatía, es preciosa. ¡Israel! ¡Fuera de la Vuelta! Israel no se sostiene por sí mismo. Israel tiene muchos acuerdos, especialmente en tecnología militar, que es tecnología probada en combate. Pasa que es un tema muy complejo, pero bueno, es muy complejo, pero también muy fácil. Dejemos de normalizar a Israel, que no tenga cabida en espacios, en eventos deportivos, académicos y culturales, porque es la única manera no violenta que tenemos para que se vea forzado a respetar el derecho internacional. Un momento, enseguida volvemos. Antes charlaba con mi compañero Carlos Arribas sobre por qué el boicot a la Vuelta a España ha sido tan visible y qué sentido tienen este tipo de protestas en el deporte. Y enlazo con Ignacio Pato Lorente, que es colaborador del País y que ha escrito libros como Grada Popular, que analiza los movimientos políticos en las hinchadas del fútbol. Hola, Ignacio. Hola, Ana. Estos días, uno de los argumentos de los más críticos a la Vuelta a España ha sido ese de que hay que separar el deporte de la política. ¿Eso se ha podido hacer alguna vez en la historia? No creo que haya sido posible, especialmente cuando el momento histórico así lo ha exigido. De hecho, podemos citar ejemplos concretos de eventos deportivos atravesados de lleno por la política. El más conocido seguramente sea el de las Olimpiadas de Berlín en el 36, bajo el régimen nazi, que también esos juegos provocaron que incluso hubiera una contraparte aquí en Barcelona con la Olimpiada Popular, que no pudieron celebrarse porque justo el día en que iban a comenzar fue el golpe de Estado del 36. Siguiendo con el ejemplo de los Juegos, fueron también campo de batalla entre Estados Unidos y la URSS. Uh-huh. Tenemos una de las fotografías más icónicas de la lucha por los derechos civiles, el puño del Black Power de Tommy Smith y John Carlos en México 68, pero puede que el caso más relevante de cómo deporte y política se relacionan sea el boicot al régimen de apartheid sudafricano. El país fue expulsado del Comité Olímpico Internacional y rechazado por las federaciones internacionales de atletismo, ciclismo, tenis o baloncesto. Y el caso más notorio fue el rugby, ¿no? El deporte asociado a las que eran las élites blancas y símbolo de aquella Sudáfrica, que recibió también un aislamiento internacional y generó otra imagen histórica, la de Nelson Mandela, dándole el trofeo de ganador al capitán de esa selección, una Sudáfrica democrática. El boicot a Sudáfrica no fue solo deportivo, sino diplomático, económico y cultural, y a nivel internacional generó consenso en torno a la idea de que el gobierno sudafricano se situaba al margen de los derechos humanos y a nivel interno, a su vez, provocó un desgaste en el régimen que acabó ayudando al fin del apartheid racista.
Ujú. Mira, te leo una declaración que tengo por aquí, es de julio de 2023, de la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU. Es Nada al-Nashif, se llama. El deporte está fundamentado en los mismos valores que sustentan los derechos humanos. Es una actividad que promueve la justicia, la no discriminación, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos. Esto va totalmente en contra del mantra ese de que hay que separar deporte y política. Desde luego, para reivindicar valores democráticos es como mínimo un escenario tan adecuado, yo creo, como cualquier otro. Ningún deporte opera en el vacío social y político. De hecho, diría que prácticamente ninguna actividad humana lo hace, ¿no? Y menos una que implica a grandes grupos de personas en un contexto competitivo, con un relato y un dinero en juego. No creo que pueda separarse de la realidad como si fuese algo creado artificialmente, problemático, pero quizá entonces ajeno a la condición humana. Ocurre una cosa curiosa con este asunto, que es que llama la atención que las llamadas a pretender separar el deporte de la política suelen proceder de quien se define precisamente como gran amante del deporte, cuando eso en el fondo, y en mi opinión, es justo lo contrario a honrar o defender este maravilloso invento humano, ¿no? El deporte. Reducir su valor y trascendencia social y de paso subestimar la madurez de participantes, aficionados y espectadores. No hay que tener miedo a la política, de hecho debatir, pelear por las convicciones propias en colectivo y resolver conflictos de forma pacífica pero adulta son rasgos propios de una sociedad democrática. Llama la atención también estos días con la vuelta que se tenga la piel más fina, a veces con respecto a las movilizaciones, que con una masacre emitida en directo y que tenemos en la mano a través de nuestro teléfono a cada minuto. Y siguiendo con el ejemplo de la Vuelta Ciclista a España, creo que quien ha entendido muy bien esto es el líder precisamente de la carrera, el danés Jonas Vingegaard, que ha dicho que la gente que protesta lo hace por una razón y que es terrible el motivo, la raíz de esa protesta. Oye, antes justo el compañero Carlos Arribas me explicaba qué tiene la Vuelta a España para que sí que haya sido posible al menos visibilizar la masacre en Gaza y la protesta por ella. Y te hago la pregunta inversa. ¿Qué tiene la UEFA, la Liga Europea de Fútbol o el Eurobásquet para que ahí no sea posible? Claro, aquí tenemos que hablar muy brevemente de por qué Israel está tan presente en eventos deportivos o culturales a nivel europeo. En cuanto al fútbol, por ejemplo, su selección y clubes deberían jugar competiciones en Asia, pero fue repudiado por parte de varios países árabes en el año 74 y en el 92 ya pasó a ser miembro de la UEFA. En lo que respecta al baloncesto, compite como europeo desde los años 50 del pasado siglo y el Maccabi Tel Aviv, por ejemplo, tiene una sólida historia de éxito en nuestro continente, ¿no? En Europa. En esos deportes, fútbol y baloncesto, ha habido protestas cuando un equipo israelí ha visitado otro país para jugar. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en España, hemos tenido ejemplos cuando ha venido el Maccabi a jugar la Euroliga, a Vitoria, a Barcelona o a Madrid. Sin embargo, esas movilizaciones se topan con un obstáculo para tener mayor impacto, que es que esos partidos se juegan en pabellones cerrados, privatizados y con férreos despliegues de seguridad. Fíjate que no hace tanto, en 2022, la FIFA expulsó a Rusia del Mundial de Qatar, la UEFA expulsó a los equipos rusos de la Champions, o sea que poderse se puede. Y hay quien dice que no hacerlo ahora es hipócrita. Sí, esa es una pregunta que debe hacerse la comunidad internacional, cuya respuesta no parece cómoda, ¿no? Para esa misma comunidad. Rusia e Israel no parecen representar lo mismo para las potencias de Occidente, de igual forma que tampoco parecen hacerlo Ucrania y Palestina. Solo el hecho de que el Mundial del año próximo se celebra en Estados Unidos, el mayor aliado histórico de Israel, así como impulsor de la OTAN, nos está dando una pista. Un Mundial, por cierto, para cuya clasificación está compitiendo libremente y con ciertas posibilidades de éxito la selección israelí. Por su parte, basta ver que Palestina solo tuvo reconocimiento oficial de la FIFA en 1998, medio siglo después del gran éxodo forzado de su población. En cuanto al fútbol, como deporte más popular, existe un movimiento de protesta entre aficionados que pide que se le enseñe a la Federación Israelí una metafórica tarjeta roja, similar a la que se utilizó contra Rusia en febrero de 2022.
se exige que la propia FIFA respete el punto 3 de su estatuto, en el que afirma abanderar los derechos humanos. Lo que pasa es que si hablamos de los estatutos de la FIFA, tampoco es firme esta con impedir que la Federación Israelí, por ejemplo, organice competiciones en asentamientos ilegales en Cisjordania. Lo que tenemos a nivel institucional, como mucho, son mensajes ambiguos, como en la última Supercopa Europea, cuando la UEFA mostró la frase en inglés "Stop killing children, stop killing civilians", que en ese idioma, ¿no?, en inglés, se puede leer como un mandato con sujeto omitido, dejad de matar niños y civiles, o como un basta todavía más genérico. Si hay negocio, a las autoridades de un deporte como el fútbol les importa poco el contexto y la democracia. Tenemos ejemplos en los mundiales: Argentina 78 bajo la dictadura militar, España 82, que nos fue concedido todavía bajo el franquismo, o el último en un país como Qatar, fuertemente criticado por organizaciones como Amnistía Internacional. Este verano, Ignacio, hemos visto cómo se exigía a algunos artistas como Rosalía que se posicionaran en el tema de la masacre de Gaza. ¿Por qué no se le pide lo mismo a futbolistas como Messi, por ejemplo? ¿Qué pasa con el deporte en este aspecto? Creo que tiene que ver con el hecho de que el deporte se ha quedado en un espacio muy cómodo, a veces incluso casi un búnker de otros tiempos, independizado del resto del mundo, y a los deportistas de élite no se les plantean preguntas complejas, muchas veces no se les quiere siquiera incomodar, y a artistas relacionados con la música o el cine sí se les exige más, se espera más de estas figuras, porque históricamente sí han sabido ser altavoces de distintas causas. El deporte ya vemos que se escuda en frases como la que ha pronunciado el presidente de la UEFA, Ceferín, acerca de qué pueden hacer los deportistas contra su gobierno. En mi opinión, esto es lo que vuelve a encerrar al deporte en una habitación muy pequeña y a la vez confortable para esa industria, para ese negocio. Pero además la cuestión volvería a ser qué podemos hacer los demás alrededor del deporte y de qué manera este podría elevarse y situarse a la altura de sus tiempos. Gracias, Ignacio. Gracias. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.